Perfecto. Entonces, vean que tenemos que ver lo que es la estimación de cuentas incobrables, pero esa surge de lo que son las cuentas por cobrar. Entonces, vamos a ver qué son las cuentas por cobrar. Sí, Nicole. Disculpe, ¿qué estaban hablando ahorita? Es que me acabo de conectar. De la guía de cómo me la van a entregar. Ustedes me la van a entregar el día del examen, me la van a llevar impresa y me la entregan. Ok, gracias, Lee. Pero la guía es a mano, jóvenes, no es en Word, ni en Excel, ni en nada. A mano es, ¿ok? Ok, entonces tenemos cuentas por cobrar. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Según el libro de May, dice uno de los factores decisivos implícitos en el crecimiento de la economía estadounidense, que es la economía más grande, ¿verdad?, del mundo, es la tendencia a la venta de bienes y servicios al crédito. Las cuentas por cobrar comprenden el activo financiero más grande de muchas compañías comerciales. En la mayoría de las compañías comerciales, las cuentas por cobrar es el activo más grande, no es el efectivo, sino que es las cuentas por cobrar. En los bancos es el efectivo, y vean, y ahí vamos viendo cada uno dependiendo del tipo de la compañía. Las cuentas por cobrar son activos relativamente líquidos, que generalmente se convierten en efectivo en un periodo de 30 a 60 días. Son relativamente líquidos, no dicen que son líquidos porque no son efectivos, se convierten en efectivo, pero son los más cercanos al efectivo, en este caso las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar de los clientes generalmente aparecen en el balance general inmediatamente después del efectivo y de otras inversiones a corto plazo en valores negociables. Los activos que están relativamente cercanos al efectivo se conocen como activos corrientes. Ya sabemos nosotros cuáles son los activos corrientes, ¿verdad?, según el balance. Algunas compañías venden mercadería o mercancía con base en planes de cuotas de plazo más largo, requiriendo de 12, 24 e incluso 48 meses para reunir el valor total por cobrar del cliente. Un ejemplo, cuando venden un vehículo a una concesionaria, ¿verdad? Si no lo vende con financiamiento, ¿verdad?, directo, y lo vende directamente como una cuenta por cobrar directamente con la empresa, no con financiamiento. Cuando lo vende con financiamiento genera intereses. Cuando lo vende como una cuenta por cobrar directamente no genera intereses en este caso. No siempre lo hacen, porque cada vez que cuando ya de un año en adelante lo que hacen las compañías es que lo dan como un financiamiento, entonces un préstamo, un financiamiento. Entonces, dice que para reunir el valor total de las cuentas por cobrar del cliente, por definición, el periodo normal requerido para el cobro de cuentas es parte del ciclo operacional de una compañía. Entonces, algunas veces este periodo que sobrepasa de un mes, de un año, o un ejemplo, si le damos a un cliente una cuenta por cobrar, ahorita que estamos en junio, digamos, y es a un año, en el balance el 31 de diciembre, la parte, si preparamos ahorita el balance, un ejemplo, lo que al 31 de diciembre, que es el periodo contable, se va a poner a corto plazo, y lo que viene después del 31 de diciembre de 2023 sería a largo plazo, como cualquier otra operación. Pero por lo general las cuentas por cobrar, como dijimos y establece el libro, son operaciones de corto plazo, 30, 60, 90 días. Aunque no sé ustedes si, dependiendo de dónde trabajan o si lo han visto o lo han vivido, hoy ya las personas que tienen tanto cuentas por las personas que tienen cuentas por pagar, para nosotros como compañía sería cuentas por cobrar, y para la otra persona sería una cuenta por pagar, ¿verdad? Un pasivo. No cumplen con los periodos de pago. ¿Por qué razones será que no cumplen? O sea, decimos que las cuentas por cobrar son de 30 y de 60 días y a veces pasan 90, 180 y no han pagado. ¿Cuál será la razón? No, cuidadito, te me vas. ¿Qué podría pasar? Falta de un empleo, no. Bueno, cuando se obtiene la obligación o algo, se supone que hay un empleo, pero
Puede ser Vení, Luna, por acá. la inestabilidad laboral. Ahora ya no hay tanta estabilidad laboral como antes, que uno estaba en un trabajo y se mantenía por 2, 3, 4, 5, muchos años. O ya no fácilmente se logra esa estabilidad laboral, bien difícil en los trabajos, ¿verdad? Eh, También las personas han perdido también la responsabilidad del pago. También eso ha surgido. Ya no todas las personas son responsables de decir, yo tengo ese pago y lo voy a hacer. Pagan otras cosas o hacen otras cosas sabiendo de que tienen que efectuar un pago y dicen, bueno, pues, si tengo un electrodoméstico, pues hay que me lo vengan a quitar o no sé qué. Y al final sí hacen más daño, porque si se los quitan igual pierden la prima, pierden los pagos que dieron, o sea, muchas cosas pueden pasar. Pero son razones que surgen para que las cuentas por pagar no se den. Sí. Perdón, bueno, yo que trabajo en un departamento de cobro, Ajá. le puedo decir que hay infinitas formas o infinitas excusas que los clientes ponen. Sí. Por ejemplo, una que hasta pareciera algo ilógica, los clientes dejan de pagar porque posiblemente visitaron en la tienda o el negocio y algún empleado de la tienda le brindó un mal servicio, entonces ya por eso ya dejan de pagar. Y así consecutivamente excusas bien random, como podemos decir. Wow. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Entonces, vos que trabajas ahí, que tenés esa experiencia, compartinos qué otras razones has visto que por las cuales los clientes dejan de pagar, digamos. Bueno, las comunes, lo que estaba mencionando, la falta de empleo, gente de que está, podemos decir otra que es muy común, es que la gente está sobregirada, se endeuda mucho y solo por querer obtener un crédito, no, al final no cumple con las responsabilidades, deja de priorizar sus prioridades y paga por último las deudas, como decir, menos importante después. Una excusa que podemos decir algo bien ilógica, bueno, a mí me ha tocado ver, es que dicen, bueno, yo el crédito está a un año para poderlo pagar y yo dentro de ese año, pues yo lo puedo pagar, no importa si me retraso todo el año, yo con tal estoy cumpliendo mi compromiso, cuando posiblemente la cuota es mensual. También, vean, todas estas razones. Y hoy, como hay menos ingresos, hay menos capacidad de pago, la mayoría de las personas ya no compra de contado, ¿verdad? Sino que compra al crédito o sacan tarjetas de crédito que les dan también, que son líneas de crédito, como hablábamos en la parte del efectivo, que tienen una línea de crédito. Una tarjeta de crédito es una línea de crédito que está disponible para el momento que la queramos usar, pero hay que pagarla en determinado tiempo. Y al final la usan y no la pagan, ¿verdad? Y eso daña el récord crediticio que tiene la persona. Entonces, todas esas razones surgen. Imagínense, hasta una mala atención o eso, que una persona puede poner un pero para decir que no va a pagar. O muchas veces en cuanto a electrodomésticos, todo eso, las personas no sé. A veces, si la empresa no tiene un buen sistema de cobro, ¿verdad? Y pasan 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Al final de 6 meses dicen, no me han pagado y vamos a retirar el electrodoméstico, vamos a retirar el activo que le dimos. Igual las personas dicen, bueno, lléveselo porque hay otra empresa o hay otro comercial que los da, o a veces los dan al crédito. O sea, creo que las facilidades de crédito ahora son tan fáciles, a pesar de que la forma de recuperarlos es más difícil que antes. Hoy hay que poner un buen departamento de cobros y una presión para poder recuperar las cosas, los pagos en el momento indicado. Entonces, vean que en las comerciales, efectivamente, para ellos los activos más importantes son estas cuentas por cobrar. Y por consiguiente, el departamento más valioso de esa área son las personas que cobran, ¿verdad? Estas personas tienen que buscar la manera de recuperar esas cuentas por cobrar como están establecidas, para que el flujo de efectivo se mantenga y la empresa siga sin problemas de efectivo en algún momento. Dice, cuentas por cobrar y flujos de efectivo. En un estado de flujos de efectivo, las entradas de efectivo provenientes del cobro de cuentas están incluidos en el subtotal del flujo de efectivo neto de actividades operacionales. Correcto, en un flujo de efectivo, como dijimos, tienen 3 actividades: actividad de operación, actividad de inversión y actividades de financiamiento.
Las cuentas por cobrar, todo ese dinero que entra de las cuentas por cobrar son actividades de operación porque son las operaciones diarias de la empresa. Entonces, el cobro de cuentas por cobrar con frecuencia representa la fuente de entrada de efectivo más grande y consistente de una compañía, totalmente. De esta manera, el seguimiento al cobro de efectos es una parte importante del manejo eficiente de efectivo. Ustedes en la empresa que trabajas, estás en el área de cobros, me dijiste, ¿verdad? Correcto. Oscar, entonces estás en cobros. Ustedes, no es que quiera saber, pero pienso, ¿cómo te pagan tu salario? ¿Te dan un salario base por el normal, independientemente si cobras o no? ¿O aparte, o tenés una forma de salario fijo y variable? ¿O hay alguna compensación si llegas a cobrar más? No sé. Sí, bueno, tenemos un salario base y para explicarnos nos piden metas y depende de las metas que logremos, así tenemos una escala de comisión. Ah, ok. Vean, antes en las cuentas por cobrar no pagaban así. En las ventas sí, ¿verdad? El que vendía, pero el que cobraba no. Pero hoy la situación como se ha convertido, entonces las empresas ponen estrategias y sobre todo beneficios para los colaboradores de incentivarlos y que busquen la manera de cobrar. O sea, a veces las empresas no tienen su propio departamento de cobro, sino que tienen ¿cómo les decimos? Un convenio, ¿verdad? Con un tercero, donde le da un servicio de cobro porque tienen personas ya expertas y totalmente entrenadas en manejo de las cobranzas. Entonces dice, en resumen, la capacidad de una compañía para generar el efectivo requerido para las operaciones rutinarias de negocios depende con frecuencia del valor de la recuperabilidad y de las fechas de vencimiento de sus cuentas por cobrar. Esto es fundamental en el manejo de las cuentas por cobrar. Vean, una compañía tiene que manejar muy bien. Si yo doy crédito, yo tengo que saber que el crédito que doy, ¿a qué plazo máximo? Porque también yo recibo crédito, porque el proveedor me provee a mí de este mismo producto, mercancías o lo que sea, y él me da un plazo. Yo no puedo cobrar a 90 días si mi proveedor me da un plazo a 60 días, ¿verdad? Porque entonces significa que le tengo que pagar antes de que yo cobre esas cuentas por cobrar. Y tomando en cuenta lo que hemos visto de cuáles son las situaciones que generan la irrecuperabilidad, o sea, o que las cuentas por cobrar no se den en el tiempo establecido, entonces siempre tenemos que buscar un margen entre las cuentas por cobrar versus las cuentas por pagar del pasivo. Entonces yo digo, si yo voy a recuperar mis cuentas por cobrar, un ejemplo, a 90, yo voy a negociar con mi proveedor que él me dé 120 días de plazo para tener 30 días por si uno de los clientes no me llega a pagar. No quiero llegar a una situación de iliquidez de efectivo y al cual yo no le puedo pagar porque ¿qué va a pasar con mi proveedor si yo no le pago en el tiempo establecido también? Esta es una cadena. ¿Qué pasa? El proveedor no me va a seguir queriendo dar crédito, o si tengo una línea de crédito con ellos, me la puede rebajar porque va a decir que ya le estoy incumpliendo también. Entonces, es una cadena. Entonces, por eso es bien importante que tengamos en cuenta esto y sobre todo que nosotros podamos cubrir el efectivo necesario para poder tener la disponibilidad para pagar nuestras obligaciones en el tiempo que está establecido. Si manejamos así estas cuentas por cobrar de esta manera y nuestras cuentas por pagar, la empresa seguramente va a ir creciendo. La empresa seguramente va a ir teniendo buenos resultados. ¿Por qué? Porque no llegamos a un punto de de iliquidez, donde tenemos que ir a sacar un financiamiento y pagar tasas de intereses más altas o quedar incumpliéndole a nuestros proveedores o acreedores y al final arriesgarnos también a que nos sigan dando crédito. ¿Estamos todos claros ahí? Sí. Pero no todas las cuentas son recuperables, definitivamente, ¿verdad?
Oscar ahí nos dice, y si Oscar nos contara las experiencias que vive diariamente o lo que vive, nosotros qué haríamos. Qué difícil, ¿verdad? O sea, no es tan fácil ganarse también, sino si fuera fácil cobrar, no les dieran esos incentivos, ¿verdad? O buscar la forma para que ellos cobren también. Tienen que ingeniársela y buscar estrategias de cobro. Entonces, pero no todas las cuentas son recuperables. ¿Por qué? Porque siempre van a haber situaciones, independientemente de las que ya hablamos. Claro, hay personas que han tenido sus trabajos estables y de repente, ¡boom! Un ejemplo, ahorita con cambio de gobierno en la parte de gubernamental van a suceder todo este tipo de situaciones donde personas tenían un trabajo estable por un tiempo, por un partido político, un ejemplo, y ahora cambió un partido político en cuanto a la administración y ahora muchos van a perder sus empleos y ya no van a poder tener sus ingresos para cubrir sus obligaciones. Eso puede pasar. O muchas cosas, los aumentos en los costos, ¿verdad? De canasta básica y todo eso, ya no ajusta para poder cubrir la cuota de lo que nosotros teníamos previsto pagarlo. Y muchas cosas, una enfermedad de repente inesperada de alguien, familiar o algún hijo o uno mismo, y al final hay que después pagar esa cuenta o ya no queda para poder cubrir las obligaciones que teníamos. Todas estas situaciones se dan y por consiguiente no todas las cuentas que nosotros tenemos por cobrar van a ser recuperables. Entonces, hemos expresado, dice que las cuentas por cobrar se muestran en el balance general por el valor recuperable estimado, llamado el valor neto realizable. ¿Qué es el valor neto realizable? Yo digo, el total de cuentas por cobrar que yo tengo, ok, que fue el crédito que yo otorgué, menos la estimación de cuentas incobrables, o sea, lo que yo espero no recuperar. Por consiguiente, el saldo me dice valor neto realizable, es lo que yo espero recuperar de las cuentas por cobrar que di. O sea, no el 100%, le aplico un porcentaje. Ya vamos a ver en nuestra ley cuál es la aplicación para poder calcular el valor de estimación de cuentas incobrables, ¿verdad? En otros países hay formas de hacerlo. Nosotros vamos a ver también de acuerdo al método fiscal nuestro y también de acuerdo a otro método que hay que vamos a conocer. Entonces, nosotros, la ley nos permite siempre establecer un porcentaje de esas cuentas por cobrar como no recuperables, para que de esa manera nosotros también, y ese valor llevarlo una estimación para llevarlo al gasto, y de esa manera la ley nos permite a nosotros después llevarlo al gasto y no pagar impuestos sobre esa parte de no recuperable. Entonces dice, ningún negocio desea vender mercaderías al crédito a los clientes que no podrán pagar. Nadie quiere vender a eso, así va. Muchas compañías aún mantienen sus propios departamentos de crédito que investigan la credibilidad de cada cliente probable. Eso es muy bueno. Vean, una forma de poder manejar bien las cuentas por cobrar es que antes de otorgar una cuenta por cobrar, o sea, un cliente, a darle un crédito a un cliente, hay que investigar al cliente y ver si este cliente tiene capacidad de pago, independientemente de lo que pueda pasar adelante, pero hay riesgos que haciendo esta investigación se minimizan, ¿me entienden? Entonces, no obstante, dice, si una compañía efectúa ventas a crédito a cientos, quizás miles de clientes, será inevitable que algunas cuentas resulten incobrables totalmente, porque aunque le hagan minucioso el crédito, siempre van a haber circunstancias de cuentas incobrables. Un valor limitado de cuentas incobrables no solo se espera, se evidencia de una política crediticia sana. Si el departamento de crédito es demasiado cauteloso, o sea, muy minucioso en los créditos, el negocio puede perder muchas oportunidades de ventas rechazando clientes que deberían haber sido considerados riesgos de crédito aceptables. También, si me pongo muy duro y la competencia es más frágil en el crédito, no voy a vender también. Y al final, ¿de qué me sirve tenerlos ahí exhibiendo todos los productos si al final lo que necesito es vender? Entonces tengo que buscar estrategias. Si soy un poco flexible en las ventas al crédito, tengo que tener un departamento de cobro bien pila, ¿verdad? ¿Para qué?
O sea, antes de que al momento de cobrar la persona o algo y antes de ir a comprar o otra cosa, le cobren y de esa manera se recupere la cuenta por cobrar. Entonces, pero si somos muy flojos también en la forma de dar créditos y no tenemos un departamento de cobros muy ágil o pilas, como decimos, entonces igual al final vamos a tener que cerrar el negocio porque no vamos a poder tener el efectivo disponible de los cobros en el momento indicado para poder pagar las deudas que tenemos y por consiguiente vamos a caer en una situación de iliquidez de efectivo y la empresa seguramente también puede quebrar. Entonces vean, dos formas. Si somos muy rigurosos, podemos perder clientes que podrían ser buenos. Y si somos muy flojos, también nos pueden llevar. Entonces tenemos que tener un equilibrio y buscar esos puntos estratégicos para poder minimizar los riesgos. ¿Todos estamos claros? ¿Alguien tiene alguna consulta? Viene teoría, Lick, de eso. No, solo tengo de estimación de cuentas incobrables que ya se los voy a mandar. Pero esto es del libro, o sea, ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, pura teoría, vean, ustedes después ahí lo ven, porque esto es parte de lo que estamos viendo. Pero solo era la estimación de cuentas incobrables, pero yo quiero ahondar mucho en las cuentas por cobrar para que vean de dónde proviene la estimación de cuentas incobrables. Representación de las cuentas incobrables en los estados financieros, o sea, ¿cómo se presenta? Cuando se ha determinado que una cuenta por cobrar es incobrable, esta deja de ser un activo. Esto no es una estimación, vean, aquí es cuando yo ya determino que una cuenta por cobrar no me la va a pagar también un cliente. La estimación es otra cosa, ya lo vamos a ver. Pero cuando yo determino que un cliente no me va a pagar, entonces dice que esa cuenta se considera incobrable y deja de ser un activo. La pérdida de este activo representa un gasto llamado gasto de cuentas incobrables, que ya hemos tenido una estimación. Al medir la utilidad del negocio, uno de los principios contables más elementales es que el ingreso debe ser asociado o compensado con los gastos incurridos al generar tal ingreso. Ya les voy a explicar cuando veamos la estimación de cuentas incobrables. El gasto de cuentas incobrables es causado por la venta de bienes a crédito a los clientes que incumplen el pago de sus cuentas. Por consiguiente, se incurre en este gasto en el mes en el cual se efectúan las ventas relacionadas, aunque las cuentas por cobrar no se determinan como incobrables hasta un periodo contable posterior. Es cierto, yo no puedo determinar, hoy vendí 100,000 empiras y yo no puedo determinar qué cliente de esos que le vendí es que no me va a pagar. Entonces no puedo decir quién es que no me va a pagar, porque lo primero que me dice el cliente, ¿cómo me dice que no le voy a pagar si no ha pasado el tiempo del crédito que me dio? Entonces la ley me permite registrar la estimación de cuentas incobrables, que ya lo vamos a ver. Pero pasado el periodo, y ahí sí me doy cuenta, pasado el tiempo de la cuenta por cobrar, que hay una cuenta que es incobrable, o sea, se venció el plazo y hago todas las investigaciones de qué pasó. Y le digo al cliente, mire, ya pasó el plazo, se venció, no me ha pagado. Y al final, un ejemplo, un cliente dejó de trabajar, lo despidieron, no le dieron prestaciones, un ejemplo, y no tiene con qué pagar. Y el activo que le di, o sea, ya no sirve realmente. O sea, ¿de qué sirve llevármelo? Más bien me sale más caro. Entonces, efectivamente, esa cuenta por cobrar ya no puede ser un activo para mí con la empresa. Tengo que llevarlo a una pérdida y sacarlo del activo y llevarlo precisamente a una pérdida, que vamos a ver también cómo se registran cuando determinamos una cuenta incobrable. Ese puede ser una razón. Otra razón puede ser de que la persona estaba trabajando acá o le dimos el crédito, cuando fuimos a buscarlo, ya no estaba en el lugar, no vivía, y ahora con lo que pasa, y lo fuimos a buscar y nos dicen, mire, el señor ya se fue, se fueron en la caravana para Estados Unidos. Un ejemplo, vean, ya no viven acá o algo, ya no vive o algo, ¿cómo le va a recuperar? No. ¿Cómo vamos a decir que vamos a recuperar esa cuenta? ¿De qué sirve tenerla como una cuenta por cobrar si al final no la vamos a poder recuperar? Ya hay evidencia de que esa cuenta es incobrable.
Entonces, también la ley nos dice que cuando determinemos eso, tenemos que llevarlo a una pérdida. Ya no tenemos que a un gasto porque ya no lo tenemos, ya no tiene razón de ser de que siga manteniéndose como un activo, porque estamos presentando un activo en el balance general que al final, y recuerden que es un activo que se supone que es el que sigue después del efectivo y todas las demás, los otros activos financieros, entonces, y negociables, entonces estamos diciendo que vamos a recuperar ese dinero, lo vamos a recuperar pronto y al final ya sabemos que no lo vamos a recuperar nunca. Entonces hay que darle de baja. Entonces, eso es bien importante. Y vamos a ver, aquí luego vienen algunos ejemplos. Aquí están las provisiones para las cuentas de dudoso recargo, que ya lo voy a decir. Esto que les estaba diciendo ahorita era de una cuenta que ya la consideramos incobrable. Ahora, ¿de dónde surge la estimación de cuentas incobrables? Provisión para cuentas de dudoso recaudo. No hay forma de afirmar de antemano qué cuentas por cobrar se recuperarán y cuáles no, lo que hablábamos. Por consiguiente, no es posible acreditar las cuentas a clientes específicos para nuestra estimación de cuentas probablemente incobrables. Tampoco se puede acreditar la cuenta de control de cuentas por cobrar en el mayor general. O sea, darle de baja de un solo porque ni siquiera ha vencido el periodo. Si la cuenta de control de cuentas por cobrar se acreditara con el valor estimado de cuentas de dudoso recaudo, esta cuenta de control no cuadraría con el total de las numerosas cuentas de clientes en el mayor auxiliar. Es cierto, porque estamos llevando al gasto un valor que consideramos que no vamos a cobrar contra una cuenta por cobrar, ya le estamos de baja, aunque no le pongamos qué cliente es, pero le estamos rebajando la cuenta por cobrar. Entonces, al final, cuando sumemos todas las cuentas por cobrar separadas de los clientes y sumemos con el mayor general, no cuadraría, definitivamente. Entonces dice, la única alternativa práctica, por consiguiente, es acreditar una cuenta separada llamada provisión para cuentas de dudoso recaudo o provisión de estimación de cuentas incobrables por el valor que se estima incobrable. La provisión para cuentas de dudoso recaudo se describe comúnmente como una contracuenta del activo, o sea, o una cuenta de evaluación. Ambos términos indican que la provisión para cuentas de dudoso recaudo tiene un saldo crédito, lo cual se compensa con el activo cuentas por cobrar para producir una medida más fácil y confiable de la liquidez de una compañía. Y ahí me sale que es cuentas por cobrar valor razonable, o sea, el valor estimado de recuperabilidad, que es el que estábamos viendo anteriormente. Yo tengo cuentas por cobrar menos estimación y yo digo valor neto realizable, lo que yo espero realizar de las cuentas por cobrar. Entonces, antes de preparar los estados financieros, al final del periodo contable, se debe hacer una estimación del valor esperado de las cuentas incobrables. Una estimación se basa en la experiencia pasada. Aquí lo hacen, vean, en la experiencia pasada. Nosotros ya tenemos una ley de el porcentaje de estimación que se deja y se modifica de acuerdo con las condiciones actuales del negocio. Diferentes países aplican como lo establece. Las pérdidas provenientes de las cuentas incobrables tienden a ser mayores durante periodos de recesión que en periodos de crecimiento y prosperidad. Totalmente de acuerdo. Debido a que la provisión para cuentas de dudoso recaudo es una estimación y no un cálculo preciso, el juicio profesional juega un papel importante en la determinación del tamaño de esta cuenta valorativa. Entonces, vean, acá habla de un juicio profesional donde lo hacen de acuerdo a experiencias pasadas. Pero nosotros ya tenemos, como les digo, una ley que establece que la estimación de cuentas incobrables es el 1% de las ventas netas al crédito que no exceda del 10% del total de las cuentas por cobrar. Al final del periodo, un ejemplo, al 31 de diciembre, como dice aquí, que antes de preparar los estados financieros, hay que hacer la estimación, correcto. Entonces venimos y decimos, ¿cuánto fueron las ventas netas al crédito en el año? 2 millones, ¿ok? 2 millones por el 1%. Ok, tanto. 20,000 le va. Y luego decimos, ¿cuánto
este es el valor que nos dice la ley que podríamos llevar a estimación de cuentas incobrables. Ok, pero que no exceda del 10% de las cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar ya es el saldo que quedó al 31 de diciembre. Vean que las ventas al crédito fueron 2 millones, pero como ya estamos al 31 de diciembre, ahí ya solo tenemos el saldo de lo que no cobramos al 31 de diciembre de todas esas ventas netas al crédito que se hicieron durante el periodo. Digamos que las cuentas por cobrar de esos 2 millones al 31 de diciembre son 400,000. ¿Ok? Entonces dice, 400,000, dice la ley que es el 1% de las ventas netas al crédito que no exceda del 10% de las cuentas por cobrar. 400,000 por el 10%, 40,000. Ok, entonces 20,000 es el 1%, no excede de 40,000, sí, no excede. Entonces vamos a estimar 20,000 porque es lo que la ley nos permite. Ya lo vamos a ver nosotros en un ejercicio. Ya lo vamos a ver en operaciones para que veamos cómo se calcula. Entonces, vean, esta estimación en el libro acá nos dice que aquí no habla de un porcentaje, vean, sino que lo hacen en base a experiencias pasadas, en base a juicios profesionales, dice que ellos determinan, que lo vamos a ver nosotros también en la forma de preparación de cuando lo hacemos de las dos formas que vamos a ver que yo les voy a compartir acá. Entonces, aquí ya me paso del libro. Esta es la información que les voy a mandar, pero el libro, toda esa información que vimos en el libro es parte del tema que hemos visto, porque quería empezar con las cuentas por cobrar hasta llegar a la estimación de cuentas incobrables, tomando en cuenta también las cuentas que se consideran incobrables y que se cancelan y de dónde saco esos valores. Entonces yo digo, estimación de cuentas incobrables. Entonces, vean, aquí es un pequeño resumen que también se lo voy a leer porque está muy importante. Cuentas por cobrar representan el saldo de los clientes que adeudan por las ventas al crédito que ha realizado la empresa generados por la actividad principal. Ya lo vimos. Es el monto que resulta de las ventas realizadas a nuestros clientes por concepto exclusivo de mercadería en cuenta corriente con la única garantía de una factura firmada con un límite de crédito a corto plazo. Todas se esperan que son a corto plazo. Al calcular la estimación, ok, que ya sabemos por qué se calcula la estimación, ya vimos porque no sabemos quiénes no nos van a pagar, pero que la ley nos permite estimarla. Al calcular la estimación para cuentas incobrables, lo hacemos como dice la cuenta en base a estimaciones, porque no podemos precisar en qué momento un cliente va a entrar en morosidad. Entonces, estimación de cuentas incobrables, ¿qué es? Es una cuenta complementaria de activo, aparece en el balance reduciendo las cuentas por cobrar. Tiene saldo acreedor. Existen dos métodos para calcular la estimación de cuentas incobrables. Vean, análisis de antigüedad de saldos, lo que nos decía el libro, que en base a experiencias pasadas, ¿verdad? Y método fiscal, que es en base a la ley que tenemos nosotros. Entonces, cuando hablamos de una estimación en base al método de antigüedad de saldos, este método consiste en ir analizando las cuentas de cada cliente e irlo agrupando en periodos de tiempo estipulado por la empresa. Luego se le aplica un porcentaje a cada grupo, o sea, ya eso es a juicio personal, ese porcentaje de considerar y de estimación, y se multiplica el total del grupo por el porcentaje. Entonces, en este método, la estimación será igual a la suma de todos los porcentajes. ¿Qué me dice esto? O sea, antigüedad de saldo, las que son de 30 días, de 60 días, 90 días, 180 días, y en base a la antigüedad que tengo de vencimiento de esas cuentas por cobrar, yo puedo decir, las que tienen más de 180 días ya de vencidas y no me las han pagado, vean, más de 180 días, por consiguiente yo le voy a poner un porcentaje de riesgo mayor a las que solo tienen 30 días de vencido. Entonces, cuando yo haga todas esas cuentas por cobrar, sume todos esos cálculos que hice en base a los porcentajes que yo había determinado, ese total va a ser la estimación de cuentas incobrables que yo voy a registrar, basado en un juicio personal, no en un porcentaje establecido o en la ley, sino en base a un juicio personal, que también las normas internacionales de información financiera lo permiten. Pero en este caso nosotros ya tenemos una ley, entonces tenemos que basarlos
en eso. ¿Estamos todos claros ahí? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Sadie. Buenas, Lick. Una pregunta. Cuando dice que consiste en ir analizando las cuentas de cada cliente, ¿a qué cuentas se refiere específicamente? A las cuentas que ya están vencidas, las cuentas por cobrar ya vencidas. Un ejemplo, vamos a ver. Sadie Hernández tiene una cuenta por cobrar vencida ya de 30 días. O sea, ya la cuenta debería de pagarla hace 30 días, pero ya pasaron 30 días y no las ha pagado. Jamie tiene una cuenta de 60 días. Daniela López, una de 90 días. Freddy Ortiz, una de 120 días. Entonces, vean. Entonces, viene la persona encargada de analizar la estimación de cuentas incobrables y dice, Sadie solo han pasado 30 días de vencimiento de la cuenta por cobrar. Entonces, ¿qué posibilidades hay que ella no me pague? Porque solo han pasado 30 días, le va a poner que un 2%, ¿verdad? Entonces ese 2% es el que estima de esas cuentas por cobrar que están vencidas a 30 días. Ah, pero la de Jamie tiene 60, no, un 5%. Ah, y la de Dania tiene 90, un 10%. Y la de Freddy tiene 120 días, un 15%, ¿me entienden? Entonces, entre más tiempo ha pasado de la cuenta por cobrar, el riesgo de irrecuperabilidad es mayor. Por consiguiente, entonces el porcentaje de riesgo es más alto y entonces se le aplica eso. Después, todos esos cálculos en base a la suma de todos esos porcentajes que aplicamos de cada total de vencimientos, eso es lo que se suma y se determina como estimación de cuentas incobrables, basado en también tomando en cuenta si trae saldo de periodos anteriores. Si hay saldos de periodos anteriores que viene arrastrando, que todavía están ahí, el valor que nos da, le rebajamos el saldo que traemos y la diferencia se registra en estimación de cuentas incobrables, porque si no estaríamos duplicando y estaríamos estimando demasiado valor en cuentas incobrables y llevándolo al gasto, que también la ley nos permite eso, pero tampoco es que debemos abusar, ¿verdad? Entonces, eso es en base a la antigüedad de saldos. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. Cuando hablamos de método fiscal, está basado en la legislación fiscal de cada país. En este caso, nuestra legislación, la ley del impuesto sobre la renta de Honduras, indica que periódicamente las empresas, o sea, cada año, cada periodo, las empresas deben provisionar la estimación para cuentas incobrables, calculando en un 1% de las ventas netas al crédito, señalando un límite o restricción de que el saldo para la estimación de cuentas incobrables deberá ser siempre menor o igual del 10% de la cuenta clientes cuentas por cobrar. O sea que nunca ese 1% de las ventas netas al crédito que se dieron durante todo el año debe ser mayor a el 10% de las cuentas por cobrar que tenemos al final del año, al 31 de diciembre. Entonces, así como les expliqué yo hace poco, a esta reserva se cargarán las cuentas que se consideren incobrables. Se presume pero el porcentaje, ¿verdad? El porcentaje. Se presume la incobrabilidad de la deuda cuando se compruebe que han transcurrido más de 24 meses desde la fecha de su vencimiento. O sea, en este caso, después de 22 años, ya es súper irrecuperable. Antes, un año a veces, ya, porque las cuentas por cobrar, si tienen un año de vencimiento y ya hemos hecho todas las gestiones, ¿verdad? Lo que Oscar hace y la forma como de un año cobrándole a alguien y nada, es casi seguro que va a ser incobrable esa cuenta, incluso 6 meses, dependiendo de las políticas internas que tenga cada empresa. Cada empresa determina en qué periodo ya la lleva a incobrables y sobre todo algunas, un ejemplo, digamos que si alguien falleció y nos debió una cuenta y no hay a quién cobrarle, no tenemos que esperar un año para llevarlas a sacarlas de ahí. Es decir, ya son totalmente el 100% incobrables y las tenemos que rebajar. Entonces, si el contribuyente recupera, vean acá,
Si la empresa, en este caso, recupera total o parcialmente deudas deducidas en ejercicios anteriores, o sea que ya las habíamos sacado del activo porque creíamos que eran incobrables, por haberlas considerado incobrables, la cantidad recuperada deberá incluirse como ingreso gravable del ejercicio que se perciba. Artículo 11 del impuesto sobre la renta. G, reglamento del impuesto, artículo 50. O sea que, un ejemplo, cancelamos la cuenta por cobrar porque creíamos que, un ejemplo, el dueño murió y la cancelamos. Pero luego, después un hijo de esa persona llegó y dice, mire, yo me di cuenta que mi papá o mi mamá tenía una cuenta por pagar a ustedes y no les puedo pagar el total, pero les voy a dar un 50%. Entonces la ley establece que ese valor, como ya la saqué de cuentas por cobrar, se lleve como un ingreso gravable y para pagar impuestos sobre la renta, que no debería ser lo correcto. ¿Por qué? Porque lo correcto debería ser, para no tener, porque ser una cuenta por cobrar, debería de ser volver a activar la cuenta por cobrar y luego sacar el valor por el porcentaje que nos van a pagar y luego cancelarla con el valor establecido, porque de esa manera volvemos a ingresar el valor a la estimación de cuentas incobrables. Pero la ley dice acá, la ley dice que si alguien nos paga, tenemos que llevarla a un ingreso gravable, ¿verdad? Sin tener que volver a activar la cuenta por cobrar. Sí, Dania. ¿Dania? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Digamos, cuando el cliente a veces está tardando mucho tiempo en pagar, ¿verdad? Y andan ahí los cobradores que metiéndole presión, por así decirlo. Y a veces llegan a estos llamados acuerdos de pago. ¿Cómo sería la cosa? Ok. Si una cuenta por cobrar ya está con un acuerdo de pago, entonces no podemos decir que es irrecuperable porque hay un acuerdo de pago ya. Lo que sí tenemos que ver es que ese acuerdo de pago se cumpla, ¿verdad? En los bancos, vean, en los bancos, ¿qué pasa esto? Eso es las tarjetas de crédito, pasa en los bancos. Cuando en los bancos se lleva un acuerdo de pago, una tarjeta de crédito, nada más que se cambia de cuentas por cobrar a un préstamo. ¿Por qué? Porque ya deja de generar intereses, aunque en las empresas surge esto también y no como un préstamo, sino que ya un arreglo de pago se mantiene siempre como cuentas por cobrar, pero siempre que se cumplan las promesas. Si no se cumple, automáticamente entonces ya vamos a determinar que el cliente no nos va a pagar. Pero sí se hace esas operaciones, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Permítame. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Entonces estamos claros ahí, ¿verdad? Mañana vamos a iniciar el ejercicio, este ejercicio, vean, lo vamos a hacer por los dos métodos. Por el método que vimos acá de estimaciones de antigüedad de saldos y el método fiscal. Aquí tenemos este ejercicio número 6 de la guía, que lo vamos a ya lo tengo desarrollado y lo voy a explicar bien para que ustedes puedan comprenderlo correctamente. ¿Estamos? Sí, Lick. Listo, entonces así quedamos y mañana que veamos el ejercicio les hago llegar la información. Siempre lean lo que vimos ahorita de las cuentas por cobrar del libro, denle una revisada de nuevo, leída, para que al final lo puedan comprender mejor lo que vimos y de esa forma ustedes ya van fortaleciendo bien cada uno de los temas. ¿Alguien tiene alguna